El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid un cariñoso abrazo desde Irurzun, en Navarra, de quien os habla el Padre Antonio López. Todos los que estáis aceptando la llamada del Señor a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de vuestra fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con nuestro estudio del compendio del Catecismo y con el primer artículo de nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre. Hemos hablado de ello y hoy vamos con el primero y único de los atributos divinos que se menciona en el credo, la omnipotencia de Dios. Esa omnipotencia que no es simplemente un atributo intelectual, sino que nos tiene que llevar a confiar en ese Dios que es todopoderoso, que lo puede todo y que además sabemos, porque nos lo ha revelado y nos lo ha demostrado desde la creación del mundo, que es amor, y todo lo que hacemos es por amor. Incluso el estudiar, poner en juego no solamente nuestro afecto, sino nuestras capacidades intelectuales para mejor poder testimoniar la fe que creemos y compartirla. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Así que invocamos al amor, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, y comenzamos nuestro programa. Pues tú eres Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros miserables hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place, para que interiormente purificados, interiormente iluminados y abrasados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por tu sola gracia llegar a ti, Altísimo, que en Trinidad perfecta y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pues tú eres santo.
Después de haber visto cómo nosotros, cuando afirmamos creer en Dios, no nos referimos al Dios de los filósofos, ni a un Dios único y solitario, sino a un Dios único y trino, vamos a seguir ahondando en la afirmación de nuestro primer artículo de fe en el credo y ver qué significa la omnipotencia divina. Dice la pregunta 50 del compendio del Catecismo, ¿qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por eso, la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios todopoderoso y eterno. Cuando hablamos de Dios, según con quién lo hagamos y desde qué perspectiva lo hagamos, a veces encontramos dificultades y tal vez la razón más importante de estas dificultades sea nuestra falta de comprensión. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la existencia de Dios, tal y como le ocurrió a Job, a menudo somos impulsados a responder igual que lo hizo Job en el capítulo 42 de su libro. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Otra dificultad que experimentamos al tratar el tema de Dios es que Él es simultáneamente, es decir, todo a la vez, mientras que nosotros debemos analizar a Dios secuencialmente. Quiero decir que Dios es al mismo tiempo omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero tenemos que tratar estas características de una en una. Al hacer esto, deberíamos retener en nuestras mentes que Dios es, sabe y actúa continuamente y simultáneamente. Su existencia jamás termina, su conocimiento jamás escasea y su poder jamás desfallece. Nuestra esperanza de entenderlo más plenamente reside, pues, no en nuestra ingeniosa habilidad para hablar de Él, sino en su voluntad de hacer que algo de sí se nos revele. Deberíamos, pues, estar agradecidos de que esto es precisamente lo que Dios ha hecho a través de la naturaleza, con su creación, a través de la redención en Cristo su Hijo y a través de la santificación, a través de la palabra de Dios inspirada, de la Iglesia en su tradición, que nos manifiesta todo aquello que Dios ha querido revelar. Vamos entonces a centrar nuestra atención para entender qué es lo que queremos significar cuando decimos que Dios es omnipotente, pero teniendo en cuenta que nuestra cabeza es limitada para abarcar el inmenso misterio de Dios. El Antiguo Testamento recalca la omnipotencia de Dios, tal y como podemos ver en los poderosos hechos que nos relatan. Esto no elimina los conceptos metafísicos o abstractos de Dios de los que hemos estado hablando, sobre todo cuando tratábamos el tema de la Trinidad. No obstante, esos conceptos filosóficos no son muy presentes en el Antiguo Testamento. Más bien, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es a un Dios cuyo poder cambia la historia. El reino de Egipto fue drásticamente afectado por las plagas, podéis leerlo en los capítulos del 7 al 11 del libro del Éxodo. Las aguas del Mar Rojo se separaron con el fin de que los israelitas pudieran escapar de Egipto, pero se volvieron a unir para destruir al ejército egipcio. Lo podéis leer en el capítulo 14 del Éxodo. El monte Sinaí tembló y echó humo y el pueblo se aterrorizó por las manifestaciones de Dios. Las aguas del río Jordán fueron detenidas cuando los israelitas cruzaron el río y los sacerdotes cargaban el arca de la alianza.
podéis leerlo en el capítulo 3 del libro de Josué. Los muros de Jericó se desplomaron con estruendo ante los ojos de los israelitas, confirmando la orden que había dado Josué. Gritad porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Josué capítulo 6. Muchísimos ejemplos más se podrían dar, pero quizá con esto sea suficiente para ilustrar el inmenso poder divino. El pueblo de Dios entendía que su poder, el de Dios, era manifestación de su providencia. Su historia, la del pueblo de Israel, fue la representación del trato que Dios tuvo con ellos. Su fe en el cuidado de Dios fue la fe en el poder de Dios para poder cuidarles. Esa convicción del poder de Dios ejercido providencialmente es también una presencia continua en muchos de los salmos. Por ejemplo, el famoso Salmo 91 nos dice: el que habita al amparo del Altísimo, que vive a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, escudo mío, mi Dios en quien confío. El pueblo de Dios tenía una clara conciencia de que el Señor es el gran guardián, el proveedor, el refugio, y si ellos depositaban su confianza en Él, el Señor no fallaría. Esta convicción descansaba no solo en la creencia que tenían de que Dios estaba dispuesto a cuidarles y a librarlos del peligro, sino también en la fe que tenían de que Él era poderoso para hacer estas cosas. Muchos nombres se le atribuyen a Dios por parte de los israelitas, que son testimonio de la fe en su poder. En el Salmo 91 vemos, por ejemplo, 3 nombres. Primero se le llama el Altísimo, luego se le llama El, que significa el fuerte, el poderoso. Este término El viene de las religiones cananeas, con la cual ellos nombraban a su Dios principal, y significa eso, el fuerte, el poderoso. Una vez que se purificaron de su paganismo, el nombre El se usó para referirse al Dios viviente y verdadero. En ese Salmo 91, el nombre queda en superlativo, no es El, sino Elión, que equivaldría en español a altísimo, no alto, sino altísimo, aquel que tiene poder en grado supremo más que los demás. Los israelitas siempre fueron conscientes en su intimidad del poder y cuidado providencial de Dios, tal como se indica por los nombres que los padres de familia de Israel le daban a sus hijos. Por ejemplo, todos los términos, todos los nombres que llevan la palabra El, como Elí, Samuel, Daniel, Ezequiel o Elías. El otro nombre que aparece en el Salmo 91, que muestra la creencia de los israelitas en el poder de Dios, es el nombre Shaddai, el Shaddai, que se traduce como todopoderoso. Estos son solo unos ejemplos, muy poquitos, de la fe en el Antiguo Testamento al poder de Dios. En el Nuevo Testamento, obviamente, también aparece porque se presenta a Dios como aquel que tiene todo el poder para hacer todo lo que desea. Esto nos lo traen a primer plano con declaraciones como la que dice literalmente Lucas: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo muestra que se tiene esta convicción del hecho del poder de Dios acompañada de la creencia en que Él ejerce poder para bien de su pueblo. Por eso dirá San Pablo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta certeza de que Dios puede proteger, proveer, librar al pueblo, se relaciona con su cercanía y su conciencia de todo detalle de nuestra vida. De manera como Dios se nos revela en la Biblia, no es un Dios distante, indiferente o débil. De hecho, toda la reflexión sobre la infinitud de Dios recalca que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esto significa que Él no es el Dios que describe el deísmo,
Él no ejerció su gran poder en la creación tan solo para retirarse y ponerse a observar el mundo funcionando de un modo impersonal, como un relojero. Tampoco es el Dios del panteísmo. Él no encaja en ese precepto que sostiene que Dios es la mente y el alma del universo y que todo lo que es Dios. Definitivamente no es Él el Dios de los filósofos. Él no está envuelto en los procesos del universo hasta el punto que se vea afectado por ellos al obrar dentro de su creación. Dios es trascendente y a la vez inmanente. Todo está en sus manos, incluso el destino de cada uno de nosotros. Podemos depender totalmente de Dios. Esto nos posibilita, a través de una fe iluminada, aceptar su obra más poderosa y que más repercusión produce en la vida, que es la obra de nuestra redención. El evento coyuntural de toda la historia fue la crucifixión de Jesús y su resurrección. En este momento histórico, un velo fue quitado y una nueva relación con Dios fue posibilitada para la humanidad. El poder de cambiar el rumbo a la historia y de capacitarnos para tener una relación eternamente feliz con Dios se demostró mediante la crucifixión y la resurrección de Cristo. Y este es el Evangelio, esta es la buena nueva, la culminación de la fructificación final depende del poder de Dios para completar su obra. Nuestra fe, que sostiene que para Dios nada hay imposible, es lo que da forma a nuestra religión y a nuestras vidas. No obstante, nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros no nos desentendemos de las preguntas difíciles que tienen que ver con el poder de Dios, sino que debemos enfrentarlas y considerarlas. Algunas de ellas son clásicas, como por ejemplo, ¿qué sucede cuando el poder infinito de Dios se enfrenta con un objeto que no se puede mover? El poder de Dios no se aplica a lo que se contradice a sí mismo. En esta pregunta, objeto que se puede mover, habría que decir que eso no existe. Es una pregunta puramente teórica, escapa a la realidad. Otra pregunta parecida es si Dios puede cambiar el pasado. Esta pregunta hipotética trata de lo que ya pasó en lo que al tiempo se refiere y que no tiene existencia en la eternidad. Hay gente que en su afán por negar la omnipotencia de Dios hacen preguntas del tipo ¿Dios puede hacerlo todo? Sí, afirmamos. Y entonces dicen ¿y Dios puede mentir? ¿Puede pecar? ¿Puede morir? La respuesta rotunda es no. Y ojo, no es porque no sea omnipotente, sino porque estas acciones son contrarias a su naturaleza. Él no puede mentir porque Él es absolutamente verdadero. No puede pecar porque es absolutamente puro. No puede morir porque Él es la vida misma. Dios no puede hacer nada que sea contrario a su naturaleza. Tenemos razones para dar gracias al saber que Dios no es tan débil como para actuar de modo caprichoso. Él es un Dios fiel, Él no se aparta de su propia naturaleza. ¿Puede Dios limitar su poder? Claro, si decimos que sí, entonces si limita su poder ya no es omnipotente. Si decimos que no, entonces no es omnipotente porque no puede limitar su poder. A esta pregunta se debe dar una respuesta, como a todas, cuidadosa. Debemos recordar que su naturaleza es ser todopoderoso. Por tanto, sería contrario a su naturaleza limitar su poder, incluso el poder de su omnipotencia. No obstante, en su sabiduría infinita, Él puede elegir hacer uso de su infinito poder en modos que sean perfectamente concebidos para lograr su infinita voluntad. Nos puede parecer paradójico esto de la omnipotencia de Dios si hay cosas que no puede hacer. Sin embargo, nosotros afirmamos, sin lugar a dudas, que Dios Padre es todopoderoso. Creo en Dios Padre todopoderoso. Como dice el Catecismo, de todas las características divinas es la omnipotencia la única nombrada en el credo. Esto nos demuestra la importancia de un atributo que nos plantea que Dios todo lo puede. Y es que si efectivamente Él todo lo puede, entonces su amor, su bondad, su misericordia y su justicia todo lo pueden también. Sin embargo, como mencionaba, existen objeciones a este atributo conocidas como paradojas de la omnipotencia.
Esta aparente paradoja es ilustrada con el clásico caso de la piedra. ¿Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Si la respuesta es no, entonces habría algo que Dios no puede hacer, crear esta piedra. Y si sí puede, entonces del mismo modo habría algo que Dios ya no podría hacer, levantar dicha piedra. Sea de una u otra manera, la omnipotencia divina parece verse comprometida. Siguiendo esta misma lógica, podríamos crear nuestras propias paradojas al gusto. ¿Puede Dios hacer un acertijo tan complicado que ni Él mismo pueda resolver? ¿Puede Dios hablar tan bajito que ni Él mismo se pueda escuchar? ¿Puede Dios hacer una comida tan picante que ni Él mismo podría comer? En el fondo nos damos cuenta de que lo que está en cuestión es la pregunta de fondo: ¿puede Dios no poder? Esta es la objeción que presenta la famosa paradoja: sostener que el concepto de omnipotencia es en sí mismo contradictorio, pues si Dios es omnipotente, puede hacer cualquier cosa, y en virtud de esa omnipotencia podría también no ser omnipotente, lo cual es absurdo y contradictorio. Por tanto, un ser omnipotente, dirían, no puede existir. En consecuencia, Dios no existe. ¿Cómo respondemos a esto? En realidad es menos complejo de lo que parece, definiendo lo que verdaderamente es la omnipotencia. Para el teísmo, la omnipotencia no significa hacer cualquier cosa, sino que supone la posesión plena y total del poder. En tal sentido, omnipotencia es sólo aquello que demuestra siempre de manera necesaria esta posesión plena y total del poder. Y recordemos que lo que está planteado en esta paradoja es la posibilidad de que Dios no pueda. Entonces, no es la omnipotencia lo que sería paradójico, sino que lo que es paradójico es la propia pregunta, puesto que parte de un malentendido del atributo de la omnipotencia. No es la omnipotencia la que carece de sentido, sino la paradoja. La omnipotencia, bien entendida, no implica hacer cualquier cosa, sino todo lo que evidencia verdadero poder. De hecho, Dios no solo no podría hacer una piedra tan pesada que no pueda levantar, sino muchas más cosas. Tampoco puede pecar, no puede morir, no puede equivocarse, cansarse, mentir o enfermar, porque todo esto, lejos de ser una manifestación de poder, es más bien una privación o una negación del mismo. San Agustín ya nos decía que a Dios algunas cosas no le son posibles precisamente por ser omnipotente. En cambio, nosotros sí que podemos pecar, equivocarnos y fallar, pero precisamente porque carecemos de pleno poder. ¿O acaso se atrevería alguien a decir que pecamos, nos equivocamos y fallamos justamente porque somos todopoderosos? Por otro lado, hacer cualquier cosa implicaría también hacer lo ilógico, lo absurdo y lo contradictorio, y todo esto no se constituye como una manifestación de verdadero poder. La omnipotencia, en cambio, significa hacer solo lo lógicamente posible, no lo lógicamente imposible. Santo Tomás lo explica de la siguiente manera. Dice: cuando se dice que Dios todo lo puede, lo más exacto es entender que puede todo lo posible, y que por eso se llama omnipotente. En ese mismo apartado señala también que no es propio de la omnipotencia hacer lo contradictorio. Y en ese mismo sentido, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, un triángulo de 2 lados o un soltero casado, u obligarnos a que lo amemos libremente, no porque esto demuestre una carencia de su poder, sino porque viola los principios de la lógica y de la propia razón con la que ha creado toda la realidad. Así, lo imposible, lo ilógico, lo absurdo y lo contradictorio, por propia definición, no puede ser hecho. Decir que Dios puede hacer lo que no puede ser hecho sería afirmar una contradicción, haciendo que el concepto de omnipotencia sea, en este caso sí, absurdo a todas luces. Si decimos una vez más que Él no puede hacer tales cosas, no es por insuficiencia del poder divino, sino porque no puede tener razón de factible, ni siquiera de posible. Por lo tanto, sería más exacto decir que no puede ser hecho, en vez de decir que Dios no lo puede hacer. Si nos ponemos a pensar un poquito en serio,
nos daríamos cuenta de que lo contradictorio no puede ser hecho. O sea, lo contradictorio no significa absolutamente nada, por más que le pongamos delante la pregunta ¿Dios puede? Así, por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No estamos diciendo nada en absoluto, porque un círculo cuadrado no tiene realidad ontológica y al no ser real no puede ni ser ni significar nada. Que algo pueda ser dicho no lo hace necesariamente real. En este mismo sentido, podríamos inventarnos cualquier palabra y preguntarnos si Dios podría hacerla o crearla. Podríamos tomar, ¿por qué no?, uno de los verbos e ingeniosos sustantivos del escritor Julio Cortázar en su libro Rayuela y preguntarnos, ¿puede Dios relamar las icopelusas? Aunque sabemos de la connotación poética que pretendía sugerir Cortázar, desde el punto de vista objetivo, esas palabras no tienen significado real. Lo mismo que no tiene significado real un soltero casado o un círculo cuadrado. Dicho esto, es verdad que alguien podría hacerse otra pregunta, y es, si Dios solo puede hacer todo lo posible y no lo imposible, ¿dónde quedan los milagros? Aquí es que debemos decir que los milagros no están dentro de lo que es imposible, ni ilógico, ni absurdo, ni contradictorio. Un milagro no es un acto sin sentido en absoluto, sino que es un acto sin explicación natural en absoluto, cosa que es muy distinta. Lo que consideramos milagros son hechos que no están sujetos a las leyes de la naturaleza, pero que tienen una perfecta justificación si existe algo más allá de lo natural, es decir, lo sobrenatural. De hecho, cuando concluimos que algo ha tenido que ser un milagro, es porque nos resulta perfectamente lógico si es que Dios existe. Lo ilógico sería suponer un milagro si Dios no existe. Así tenemos casos de muchos escépticos que han llegado a abrazar la fe gracias a haber sido testigos directos de algún milagro, no porque hayan renunciado a su razón, sino precisamente porque ella misma los llevó a concluir que lo natural no era lo único que debía existir, sino que, dados los hechos, necesariamente debía haber algo más allá. En tal sentido, que una persona se caiga de un 10º piso dándose un golpe directo en la cabeza contra el cemento, vaya al hospital a ser atendida y tras muchas oraciones se levante del quirófano sin ningún rasguño, como si nada hubiese sucedido, esto no carece de sentido del mismo modo que lo hace un círculo cuadrado o un soltero casado. Carecería de todo sentido si lo único que existe son las leyes de la materia. Pero tendrá todo el sentido del mundo si existe una fuerza sobrenatural, trascendente, inmaterial, personal, sabia, amorosa y todopoderosa que resulta ser la explicación más razonable a dichas oraciones. Y esto es a lo que precisamente llamamos Dios. Es importante entonces comprender qué significa verdaderamente la omnipotencia para no caer en los malentendidos o caricaturas que se suelen hacer de los atributos de Dios. Así pues, afirmamos que la omnipotencia bien entendida es la posesión plena y total de verdadero poder. No es hacer cualquier cosa, ni demostrar que existe carencia de poder, y es también la capacidad de hacer todo lo lógicamente posible. La famosa paradoja de la omnipotencia, entonces, lejos de estar en la naturaleza misma de Dios, está más bien, y siempre lo ha estado, en la propia paradoja. Entonces, la omnipotencia es una característica de Dios que afirma que Dios puede hacerlo todo a excepción de lo imposible. Pero lo único imposible para Dios es aquello que es contradictorio lógicamente. Por ejemplo, hacer algo y no hacerlo simultáneamente. Creo que es pura lógica. Por lo tanto, cuando alguien nos plantee este tipo de paradojas, con mucha paz y con mucha tranquilidad, hacedle comprender que lo absurdo no es que Dios no pueda hacerlo, sino que no puede hacerse, que lo que no es, no es. Y muchas veces los conceptos pueden ser confusos porque podemos afirmar ideas totalmente absurdas. Y Dios no puede hacer algo absurdo, porque lo absurdo es ilógico.
Otro ejemplo de afirmación que no tiene ningún sentido desde el punto de vista real, aunque sí entre en la posibilidad de enunciarlo, de decir algo ilógico, es: si Dios es todopoderoso y tiene poder para destruir todo lo que existe, porque todo lo puede, entonces, ¿podría Dios destruirse a sí mismo y dejar de ser? Si decimos que sí, entonces Dios dejaría de ser omnipotente cuando deje de existir, y si decimos que no, pues entonces no sería omnipotente porque no puede dejar de existir. Así que hay que tener mucho cuidado cuando decimos que omnipotencia significa que Dios puede hacer cualquier cosa. La omnipotencia de Dios está, entre comillas, limitada por la lógica. El poder divino está limitado solamente por lo absurdo y lo autocontradictorio. Dios puede hacer cualquier cosa que no implique una imposibilidad lógica. Una imposibilidad lógica significa que el predicado es contradictorio en referencia al sujeto. Otro ejemplo, un espíritu material o una deidad corpórea o un cuerpo sin partes ni extensión. Estos son objetos de poder y, por lo tanto, no es una limitante real de la omnipotencia divina, es decir, que Dios no podría crearlos. Una imposibilidad lógica, en realidad, es una no entidad, y el decir que Dios no puede crear una no entidad no es una limitación o negación de poder. El verdadero poder implica la capacidad de crear una entidad. Yo no puedo crear una luz oscura, ni tampoco puede haber un bebé que tenga 25 años. Y por esto mismo, Dios no puede crear una piedra tan grande que Él no pueda levantar. Esto es una contradicción lógica. Esto va de la mano, precisamente, con el concepto de un ser máximamente grandioso. Un ser es máximamente grandioso no porque pueda crear algo incoherente, sino precisamente porque va de la mano con la naturaleza lógica de Dios. Un Dios que pueda crear un triángulo cuadrado no existe, porque sabemos que ese tipo de poder creativo es imposible y por eso no sería un ser máximamente grandioso. Dice la carta a los Hebreos que es imposible que Dios mienta, y eso no es un limitante, sino algo congruente con su naturaleza de bondad. Un Dios mentiroso es menos grandioso que uno que no mienta. El no mentir no disminuye su omnipotencia, sino que magnifica su bondad. La existencia de una roca inamovible por Dios es una no entidad, algo ilógico o inexistente. Esta idea de la omnipotencia implicaría lo contradictorio, lo ilógico, y es verdad que se ha popularizado, especialmente entre ateos y escépticos, pero nadie que se dedique a la filosofía, es decir, a pensar, utiliza este tipo de argumentos. Dios no puede hacer aquello que es inconsistente. Cuando hablamos de omnipotencia divina, nos referimos a que Dios puede hacer todo aquello que es lógicamente pensable. No digo factible, sino pensable. Todo lo que se puede pensar lógicamente, Dios puede hacerlo. Hacemos una pausa musical, porque podemos hacerlo, y continuamos con nuestro programa, hoy con la pregunta 50. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva
al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor. El Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dan a la tierra nueva, y el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Estás escuchando el programa para apasionados buscadores de la verdad aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, el Compendio del Catecismo, el espacio diario de formación que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, puedes escuchar y con el que te puedes preparar para responder, por ejemplo, a quienes plantean la paradoja de la omnipotencia de Dios. Dice el Catecismo, estoy con la pregunta 50 del compendio, que de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Son muchos los atributos que se pueden aplicar a Dios: la omnisciencia, la justicia, la bondad, la santidad. Pero el credo solo hace mención de que Dios es todopoderoso, precisamente por su relación directa con lo que después diremos, que es todopoderoso, creador de todas las cosas. La omnipotencia de Dios no es simplemente un atributo abstracto que le podemos aplicar a Dios en función de la esencia divina y que no nos afecta a nosotros en nada. La doctrina de las propiedades divinas no puede desarrollarse a partir de la naturaleza esencial subyacente bajo las personas divinas. Cuando se habla de propiedades divinas, el lenguaje debe anclarse directamente en el Dios que se ha revelado a través de sus obras como Padre. Conocemos que Dios es todopoderoso por medio de la revelación realizada en la historia, de manera que todopoderoso no es simplemente un calificativo de Dios, una cualidad divina, sino un verdadero título, un nombre de Dios. Cuando en la Biblia griega aparece la palabra todopoderoso, que aunque no sepáis griego, seguro que conocéis cómo se dice, Pantocrátor, está traduciendo un nombre específico hebreo dado a Dios. Lo comentaba antes, es el término El Shaddai o también Yahvé Sebaot. No se trata de deducir simplemente que todo lo puede porque es Dios, sino de descubrir que Él es el que lo gobierna y lo sostiene todo con su poder, como puede verse por sus acciones en la historia de la salvación. Es una confesión de que el Padre es Señor del universo. Se habla, por tanto, de la acción por la que Dios erige y mantiene su reino. Pero de la acción de Dios se puede deducir el estado de su ser que significamos con la palabra omnipotencia. La denominación omnipotente es inmediatamente una designación funcional, pero refleja el ser de Dios y sirve para distinguir el verdadero Dios de los falsos dioses, ídolos débiles e impotentes al que adoran los paganos. Que Dios sea todopoderoso es la fuente de nuestra esperanza, ya que eso significa que no hay nada en nuestra vida ni en la historia que quede al margen de su poder. Podemos fiarnos de Él,
obedecerle, porque no hay otro Dios que esté en competencia con él y pueda vencerle, porque no hay ningún ámbito de nuestra vida que dependa de poderes superiores o independientes de Dios. No hay un Dios malo en competencia con el Dios bueno, como afirman los maniqueos, porque esto nos colocaría en una batalla con un final incierto para nosotros. No hay que temer ofender a uno de los dioses paganos que tiene su esfera de acción específica y limitada, interfiriendo en el ámbito de su poder, ni intentar agradar al Dios que tiene influencias en el aspecto de la vida que nos interesa, como pasa con las religiones politeístas. Conocer al Dios Todopoderoso nos hace saber que no estamos sometidos a la tiranía del azar y a la necesidad de un universo sin Dios, como piensan muchos hombres de nuestro tiempo. El Dios Todopoderoso hace ridícula toda superstición y todo orgullo ante Dios y fundamenta la confianza en cualquier situación de nuestra vida. Cuando miramos los poderes de este mundo, no tememos porque sabemos que por encima de todos ellos está el poder de Dios. Las tres características de la omnipotencia divina son las que hemos mencionado del catecismo. Es universal, amorosa y misteriosa. Él hace todo lo que le place. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Por eso se le llama el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le pertenece eternamente sometido y siempre le está disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Él actúa con inmenso poder siempre. Por lo tanto, nosotros cuando afirmamos que es todopoderoso, significamos que lo puede todo. No quiero insistir ni matizar cada vez que diga todopoderoso, que me refiero a lo lógicamente posible, sino que además afirmamos que nada hay fuera de Dios que no haya sido creado por Él y que no dependa de su poder creador. Es su poder un acto que lo crea todo, lo que nos permite reconocer que es todopoderoso. Por eso se nos recuerda la gran afirmación bíblica de la creación del mundo para fundamentar la omnipotencia divina. A lo que podemos añadir que el amor de Dios caracteriza su omnipotencia, porque vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y eso mismo podemos decir desde la plenitud de la revelación cuando comprendemos el papel del Hijo en la creación. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Es decir, que nada queda al margen de la acción creadora del Verbo. Decían los santos padres, Dios es Señor porque señorea sobre todas las cosas. Padre porque es antes de todas las cosas, artífice y hacedor porque Él es el creador y hacedor de todas las cosas. Altísimo porque Él está sobre todas las cosas, omnipotente porque Él domina todas las cosas y las abarca, porque las alturas de los cielos y las profundidades de los abismos y los confines de la tierra habitadas están en sus manos. Esta omnipotencia aparece con toda fuerza cuando se subraya la creación de la nada, que será la pregunta de la que hablaremos en el próximo programa. Todo lo que es hecho, decía San Agustín, y todo lo que alguien hace, lo hace o de sí o de otra cosa o de la nada. El hombre, al no ser omnipotente, hace de sí al Hijo. Se hace algo de otra cosa cuando, por ejemplo, el carpintero hace de la madera un arca o un vaso de la plata. Él pudo hacer el vaso, pero no la plata. Pudo hacer el arca, pero no la madera. En cambio, ningún hombre puede hacer que exista algo a partir de lo que no existe en absoluto. Pero Dios, como es omnipotente, engendró de sí un Hijo, hizo al mundo de la nada y formó al hombre del barro para mostrarnos por estos tres actos de poder que su acción llega a los tres niveles. Como ya sabéis, el Antiguo Testamento, la mentalidad hebrea,
No suele utilizar términos abstractos como omnipotencia, ni tampoco adjetivos como omnipotente, que empiezan a aparecer en los libros del Antiguo Testamento que fueron redactados en griego, por ejemplo, el libro de la sabiduría. Por eso, prefiere expresar este poder ilimitado de Dios a través de los títulos divinos. Antes os citaba el Salmo 91 y aunque nosotros en nuestra traducción litúrgica leemos «Tú que vives a la sombra del Omnipotente», cuando lo leemos en hebreo lo que aparece es el nombre divino El Shaddai. El Catecismo recoge algunos de estos nombres como el poderoso de Jacob o el poderoso de Israel, que solemos traducir por el fuerte. Hay otro término que aparece también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en concreto en el Salmo 24, que significa fuerte y se le llama también valiente, Señor de los ejércitos, Señor del universo. Y hay otros textos donde no aparece ningún adjetivo y tampoco ningún título, pero sí una afirmación que nos ayuda a entender su poder. Por ejemplo, el Salmo 135 dice: «Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos». Aquí, aunque no se utiliza la palabra omnipotente ni ningún otro adjetivo, queda de manifiesto su infinito poder. De los títulos que se atribuyen a Dios para manifestar su potestad, su omnipotencia, hay uno que ya no se utiliza tanto en nuestras actuales traducciones litúrgicas, pero que sí que se usaba antes, que es la expresión Señor de los ejércitos. ¿Qué significa esto? El título primitivo sería Yahvé, Dios de los ejércitos, que más tarde se resumió en Señor de los ejércitos. Para entender bien este título de Dios, habría que saber a qué ejércitos se refiere. Si se refiere a Yahvé como jefe de los ejércitos de Israel, se haría mención a un Dios guerrero que da la victoria a su pueblo. Esto aparece en el libro del Éxodo y el sentido que se puede encontrar en otros pasajes de la Escritura. Pero se puede dudar de que los ejércitos a los que se refieren estos pasajes, en su sentido originario, sea el ejército de Israel que lucha contra sus enemigos, porque esto nos daría como resultado un Dios guerrero, porque no aparecen en los relatos de la conquista, sino en los profetas que quieren presentar a Yahvé como el Señor del universo. Tampoco parece que se refiera al ejército celeste que rodea a Yahvé o a las estrellas, porque en este caso la palabra ejército está en singular, no en plural. Para entenderlo bien, el sentido original sería mejor el conjunto de potencias celestes y terrestres que están al servicio de Yahvé y luchan por él, que corresponde al sentido universalista que le dan los profetas. La traducción griega de los 70 lo sustituye por Señor de las potencias o por Pantocrátor, todopoderoso. Los profetas designan así a Yahvé como Señor supremo del cielo y de la tierra. Seguramente es también un modo de oponerse a las religiones astrales babilónicas, porque Yahvé domina sobre los astros que no son dioses, sino servidores de Dios. La consecuencia del poder que manifiesta Dios en la creación es que para Dios nada hay imposible, como le dice el ángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas y que ya proclamó solemnemente el profeta Jeremías en el capítulo 32. «Ay, mi Señor, tú has hecho el cielo y la tierra con gran poder y poderoso brazo. Nada te resulta imposible. Tú manifiestas tu amor a lo largo de generaciones, pero pides cuentas a los hijos de la culpa de los padres. Tú eres un Dios grande y fuerte. Te llamas Señor del universo. Tus decisiones son magníficas y tus acciones poderosas. Te fijas en el comportamiento de los hijos de Adán para pagar a cada uno según su conducta, conforme merecen sus acciones. Hiciste signos y portentos en Egipto, cuyo recuerdo perdura hasta hoy».
Dios lo ha dispuesto todo a su voluntad y esto es lo que los humanos deben saber, especialmente los más poderosos. Dice también Jeremías, capítulo 27, esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Decid a vuestros soberanos, yo he creado la tierra, el ser humano y los animales que pueblan la tierra, usando mi gran poder y mi poderoso brazo, y lo doy todo a quien me parece. El Dios Todopoderoso es el que ha establecido el orden del universo. De él dependen las leyes del cosmos que la ciencia se dedica a buscar y así buscan a Dios, a veces conscientemente. En consecuencia, Dios puede cambiar ese orden porque Él no está sometido a ese orden. Y esto forma parte de lo que son los milagros. El Creador Todopoderoso es también el Señor de la historia, lo cual no quiere decir que elimine la libertad o que la historia progrese siempre en un sentido lineal o que los acontecimientos se sucedan según nuestros planes o según nuestra comprensión. Dios hace que todo sirva para el bien de los que le aman, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, y que la historia humana, con sus altibajos, se encamine al final que Dios le tiene destinado. El poder de Dios es creador, más aún absolutamente creador por su absoluta independencia y falta de supuestos anteriores. Obra el ser y la acción de las cosas y las obras sin esfuerzo, sin cansancio ni agotamiento. Su poder se manifiesta especialmente en que puede conceder poder a las criaturas, haciéndolas causas de otras. Del poder de Dios se sigue su absoluta soberanía, su derecho de propiedad y su poder de gobierno. Como Dios no obra sobre las cosas desde fuera, sino que crea y domina su ser más íntimo, tiene también poder sobre ellas. Y lo demuestra, insisto una vez más, en los milagros. El Dios que se revela a sí mismo por boca de los profetas es el Dios omnipotente. Y esta verdad impregna profundamente toda la revelación desde las primeras palabras del Génesis. El acto creador se manifiesta como la omnipotente palabra de Dios. Como recuerda el Salmo, Él lo dijo y existió. Al crear todo de la nada, el ser del no ser, Dios se revela como infinita plenitud de bien, un bien que se difunde. El que es, el ser subsistente, el ser infinitamente perfecto, en cierto sentido, se da en ese es, llamando a la existencia fuera de sí al cosmos visible e invisible, a los seres creados. Al crear las cosas, da origen a la historia del universo. Al crear al hombre como varón y mujer, da comienzo a la historia de la humanidad. Como creador, es el Señor de la historia. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todo. Y esto es muy importante para nuestra vida concreta. La omnipotencia de Dios se traduce en confianza que se expresa de forma especial en la oración ante las dificultades, sean del tipo que sean. Muy vinculado al tema de la omnipotencia divina está el tema de la providencia divina. No voy a hablar de esto ahora porque hay una pregunta concreta del compendio del Catecismo dedicada a la providencia. Además, en estas primeras preguntas del compendio, en concreto en la número 55, pero sí quiero dejar claro lo que dice nuestra liturgia. Oh Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Sin negar que Dios tenga una omnipotencia absoluta con la que pudiera haber creado un universo distinto con otras leyes, su omnipotencia se ha manifestado en el mundo que Él ha creado y con las opciones que Él ha tomado libremente. Dios puso cierto vínculo a su omnipotencia al decidirse libremente por un determinado orden del universo entre los muchos órdenes posibles que pudo haber escogido. El poder de Dios, que actúa dentro del margen del mundo real, se denomina potencia ordinata, a diferencia de la potencia absoluta.
Y en ese sentido, los santos padres hablaban de las cosas que Dios no puede hacer, no porque sea poco potente, no porque no sea omnipotente, sino porque no puede negarse a sí mismo. Hablando de esto, surgiría la pregunta sobre la existencia del mal, esa paradoja no tan absurda como las que he mencionado al principio del programa, que nos muestra la aparente impotencia de Dios, que es bueno y providente, y sin embargo existe el mal. Seguro que es un tema que os interesa, pero aunque esté tentado de ello, no lo vamos a tratar ahora, porque la pregunta 57 nos hace precisamente ponernos delante de esta cuestión. Así que esperaremos un poquito para dedicar tiempo a esta cuestión que, como digo, interesa mucho y es una de las grandes objeciones a la existencia de Dios, o al menos a su omnipotencia. Como podéis comprobar, unas preguntas nos llevan a otras y por eso es importante que, si queremos comprender el depósito de nuestra fe, todo aquello que nos ha sido revelado, tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura, lo hagamos de manera orgánica. A veces, para explicar una cosa, previamente hay que haber comprendido otras. Y afortunadamente en Radio María hay tiempo para todo, no en un programa, sino en muchos, a los que espero que podáis manteneros fieles en la escucha de esta emisora de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Radio María, vuestra radio, la radio de la Señora del Cielo. Vamos a dejar hoy el programa. Os recuerdo que si queréis compartir alguna idea, hacer alguna pregunta o dar algún testimonio, si incluso os apetece debatir alguna de las ideas, si tenéis objeciones a la omnipotencia de Dios o a su existencia o cualquier otra cuestión que os apetezca que podamos tratar en el programa, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp que permite formato audio o escrito 668-594-383. 668-594-383. Terminamos nuestro programa recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.